En cuanto al hueso temporal, un hueso irregular, eh, asimétrico y hueso neumático. Vamos a ver las partes más relevantes a nombrar. En cuanto a las porciones que tienen. Voy a revisar el listado. Ya, en cuanto al hueso temporal, tiene una porción petrosa, una porción escamosa y una porción mastoidea en el adulto. Escamosa, mastoidea y petrosa. Presenta un margen que mira hacia el hueso occipital, que se llama margen occipital, un proceso mastoides, una incisura mastoidea, donde se inserta el viento posterior del músculo digástrico, el surco para el seno sigmoideo, ahí, un surco eh, para lo que es la arteria occipital, que no sé, que está ahí, el foramen mastoideo, que igual que el foramen parietal cruza hacia la parte interna, pudiendo ahí permitir el equilibrio de las presiones ex- extracraneales con las intracraneales a nivel del seno sigmoideo. Em, Hay un canal que es interno, por donde va el nervio facial. Ahí, ese es el recorrido que hace el nervio facial, que sale por el foramen esteromastoideo. Ahí se ingresa el nervio facial y el accesorio. Tiene una rodilla en la parte interna donde está el ganglio geniculado. Entonces está el conducto y se forma una rodilla. Internamente hay un conductito que es para el nervio cuerda del tímpano. A ver si lo puedo mostrar aquí. El nervio cuerda del tímpano sale por un pequeño conducto que está a ese nivel, pero tengo que tener imágenes del nervio facial. Acá está el nervio facial, y ese va al meato auditivo interno, y va a salir eh, algunas ramas, ¿cierto?, del cuerda del tímpano a través de esta fisura tímpano-escamosa. Vamos a tratar de ubicar después una imagen de eso. Eh, la porción petrosa tiene un vértice. En su interior hay un canal carotídeo. Tiene esta disposición, ¿no?, como que se acoda, ¿cierto? El canal carotídeo tiene un foramen inferior y un foramen anterior, una apertura externa y una abertura interna de este canal carotídeo. Hay conductitos carótico-timpánicos que van desde esta zona o fosa petrosa hacia el interior, ¿cierto? Hasta el oído medio, caróticos timpánicos. Eh, Internamente
hay un canal músculo tubárico donde va la tuba auditiva y el músculo em, tensor del tímpano. ¿Ya? Este canal músculo tubárico se separa en un semicanal para el músculo tensor del tímpano y un semicanal para la tuba auditiva. Y está separado por un septum entre los dos semicanales. La porción petrosa tiene una porción anterior o cerebral, anterior o cerebral, y una posterior o cerebelosa. En esta porción cerebral va a estar la zona del tegmen tímpano, el techo de la cavidad timpánica, y la eminencia arcuata o arqueada. Y los hiatos de los nervios petrosos. Estos hiatos petrosos pueden ser uno o dos, los nervios petrosos mayor y menor. Vale decir, está el hiato y el surco de estos nervios petrosos, para llegar finalmente a la zona de la impresión trigeminal, donde se llama cosita del ganglio de Gasser, y donde se apoya el ganglio trigeminal a este nivel. Acá no se aprecia bien. Hay un margen superior de esta porción petrosa, donde hay un surco del seno petroso superior. Surco del seno petroso superior. La cara posterior de la porción petrosa o cerebelosa tiene un poro, antiguamente llamado foramen auditivo interno, donde comienza el meato auditivo interno, donde vemos que está el nervio vestíbulo coclear y los nervios y el nervio facial e intermediario. También observa la fosa subarcuata, antiguamente llamada fosa unguial, y vamos a encontrar a ese nivel los conductillos vestibulares con el saco eh, con su abertura. El margen posterior de esta porción petrosa, eh, vamos a encontrar el surco del seno, en ese nivel el surco del seno petroso inferior, la incisura yugular, que va a formar el foramen yugular junto con el hueso occipital, y la cara inferior de la porción petrosa va a tener la fosa yugular, el conductillo coclear, la abertura de ese conductillo, los conductillos mastoideos también, el proceso intrayugular, el proceso de estiloide acá muy desarrollado, está bastante calcificado, el foramen estilomastoideo, el foramen estilomastoideo, a ese nivel va el conductillo timpánico,
en el fondo de la fosita petrosa, en el interior, no se ve acá está la cavidad timpánica. En el interior de esto está una cavidad timpánica, y vamos a tener varias fisuras que se están uniendo acá. La porción timpánica, la porción escamosa, la porción timpánica de este hueso timpánico embriológico, que es como una letra U, y la porción petrosa. Por lo tanto, vamos a tener fisuras petroescamosas y petrotimpánica y tímpano-escamosa. Es como una Y que se abrirá en este nivel. Vamos a mostrarla en huesos reales. Ahí se ven como una Y, se mete como una herniación de la porción petrosa. Entonces ahí tenemos la porción timpánica, la porción petrosa, perdón, timpánica, escamosa y petrosa. Entonces hay una fisura petrotimpánica, petroescamosa y tímpano-escamosa. Ahí podemos apreciar también finalmente la porción timpánica del meato auditivo externo o canal auditivo externo óseo. Este anillo timpánico es el vestigio eso que se oye, de una estructura embriológica. Y así igual está el poro y el meato poro, la altura posterior, y el meato auditivo externo. Hay dos, no siempre se ven, pero hay dos salientes o espinas timpánicas anterior y posterior a este nivel. Ahí se ve una, esas como salientes. Hay un surco timpánico que es donde se va a insertar la membrana timpánica. Arriba hay una incisura timpánica. El proceso estiloides presenta el proceso estiloides te presenta una vaina o vagina del proceso estiloides. Bueno, la porción escamosa del hueso temporal, está más arriba, tiene un margen que se relaciona con el hueso parietal. Hacia atrás una incisura parietal, donde va el margen, el ángulo postero inferior del hueso parietal o mastoideo. Un margen hacia el hueso esfenoides. eh, el surco para la arteria temporal profunda media. El proceso cigomático. Una eh, cresta supramastoidea. Una fosa suprameática. Una saliente que es una espina suprameática. A ese nivel. Una fosa y una espina suprameática. Una fosa mandibular hasta la fisura timpano-escamosa, y hacia adelante se aprecia una eh, cara articular con el tubérculo articular, o también llamado antes cóndilo o eminencia articular. Y por último la cara cerebral. Eso correspondiente al hueso temporal.